la palabra kitsch era empleado para las cosas de mal gusto. Cuando la gente compraba cosas masificadas o de un cierto desorden de gusto, se llamaba sketch. De ahí surge la palabra en alemán kitsch, un pensamiento sobre el mal gusto, que podría ser desde los enanos de jardín, desde las reproducciones de obras de arte, es decir, tener en la casa un almanaque, la Gioconda, que muchos de ustedes lo deben tener, pero no se preocupen porque hoy en día ya están en otro... Están plenamente autorizados. Está plenamente autorizado. ¿Es verdad que tuvo un fugaz pero intenso romance con Robledo Puch? Porque para algunos fue un precursor y para otros la cara más frívola de una década repleta de excesos. ¿Cuáles son las perspectivas bajo las cuales hoy es revisionada su vida y su obra? Bueno, de eso vamos a hablar en este informe de eso y de otras tantas cosas. Los 90 fueron una época muy particular. Fue la época del menemismo, de las Ferraris en plena Ruta 2 y de los cohetes a la estratosfera. La exageración, lo deslumbrante, la parafernalia y el coqueteo constante con la farsa construyeron todo un emblema generacional que se consolidó con el ya icónico pizza con champán. Fue también una época de ruptura de nuevos formatos, fue la época de la explosión del videoclip de MTV. La cultura basura y el contenido chatarra de algún modo pegaban la vuelta y nacían términos como el de consumo irónico. Fue una época convulsa, frenética, una época experimental que fue caldo de cultivo para los más exuberantes personajes. Y entre ellos hubo uno que supo sobresalir. El azar quiso que terminara recibiendo una herencia millonaria por aquellos años de despilfarro y rareza. Su convicción hizo que aquellos billetes le pavimentaran un lugar de privilegio sobre el que observar ese nuevo mundo que se abría paso. Democratizó la historia del arte y la llevó al público que se adormilaba frente a la TV. Mecenas y coleccionista tanto de arte como de moda, se convertiría para la prensa en el Andy Warhol argentino y recibiría en 1998 el Premio Nacional al Mérito Artístico. Muchos apenas lo recuerdan como alguien divertido y nada más. Otros están convencidos de que hubo tras sus 15 minutos de fama todo un universo que merece ser puesto en valor. Un universo repleto de looks excéntricos, performances provocadoras, proyectos tan desopilantes como cautivadores y una visión afilada para desafiar a todo lo establecido. Un universo que encontró su fin, o quizás su comienzo, el 27 de noviembre de 2002, el día que murió Federico Clem. Siempre había sido fanático de la ópera. No solo la escuchaba y la disfrutaba en teatros, también se consideraba un gran cantante y muchos de sus conocidos solían coincidir en que tenía una voz muy agradable y una capacidad interpretativa envidiable. Otros recuerdan el amor que el hombre profesaba por la ópera con menos cariño, y es que cuando Clem organizaba una fiesta y se disponía a cantar, primero cerraba todas las puertas con llave. ¿La razón? No quería que nadie se levantara en mitad de la representación para abandonar la sala. Quería ser él el que terminara satisfecho o cansado con el espectáculo. Sostenía que si alguien quería realmente entender la epicidad y el drama de ciertas historias, debía quedarse en su silla hasta el segundo final. Creía firmemente que en los finales estaba el sentido de toda una narrativa. Su vida, de algún modo, se ajustó a ese pensamiento. Pocos meses antes de que la muerte se cerniera sobre él, todo había adquirido esa densidad propia de los desenlaces operísticos. Por un lado, su figura pendía de un delgado hilo. La sociedad estaba en pleno cambio y Clem había quedado injustamente ligado a un modelo político-cultural que había que dejar atrás. Se lo consideraba amigo de una opulencia que ya no podía sostenerse. Pocos quisieron indagar en las profundidades. Clem estaba siendo desplazado porque aceptarlo no solo era aceptar su costado más glamuroso, sino también la lucha que había sostenido, por ejemplo, contra la homofobia siempre dominante. Y eso no era todo. Aparte de reducida su imagen, había sido reducido su círculo vital. Había muerto su madre, una especie de musa que siempre lo había acompañado, una mujer a la que le había dedicado gran parte de sus divagues como pensador y como artista. Pocos meses después, para que la tragedia fuera completa, la casa que había compartido con la mujer se había quemado. En el incidente había muerto también su perro. Todo fue debidamente documentado por los medios del momento, que se regocijaron con aquellas imágenes.
Incluso no faltó quien sugirió que el incendio había sido sospechosamente oportuno para Clem. La propiedad estaba asegurada y él había cobrado una importante suma de dinero tras el siniestro. Otros salieron en su defensa. De un modo o de otro, su caída parecía completa. Aunque nadie tenía cómo saberlo, se estaba cerrando el último acto de esta increíble ópera que había sido su existir. Pero no nos adelantemos. Antes de que el telón se cierre, conozcamos cómo fue que empezó todo. Federico Jorge Clem llegó a Argentina en 1948 con 6 años. Había nacido el 25 de marzo de 1942 en Checoslovaquia y sus progenitores habían decidido movilizarse hasta América del Sur después del golpe de Praga. El padre de Clem, químico y partidario del régimen nazi, pronto pudo instalar en el país su importante compañía dedicada al comercio de celulosa. Los Clem tenían asegurado un muy buen pasar económico con aquello, por lo que una gran cantidad de problemas se veían así solventados. La gran incógnita era, ¿iban a poder adaptarse a esa cultura a la que llegaban? Federico estudió en colegios de la alta sociedad y tuvo una educación para muchos considerada privilegiada. Sus notas siempre fueron buenas, pero sus días un tanto solitarios. Primero sintió que su acento y su dificultad para pronunciar la R lo aislaban. Luego, todo aquello que lo hacía diferente se había convertido en una excusa para que los demás niños se burlaran de él. Esos días sin tantos amigos lo hicieron muy cercano a las largas horas de lectura y a la contemplación de cuadros. Solía perderse en paisajes inventados y no tardó en empezar a inventarlos. Este universo descubierto lo llenó de una gran motivación y entró a la adolescencia más confiado en sí mismo, guiado por las pasiones que de pronto lo obnubilaban. Estudió pintura, canto lírico y actuación. Nada le parecía mucho. Por el día trabajaba en la empresa de su padre, por las noches se lanzaba a conectarse con todo eso de lo que los libros le hablaban. Era el final de los 60s, la vanguardia cultural argentina tenía su representación en lugares como el Instituto Di Tella, epicentro de la experimentación artística nacional. Pero también se abría paso en los bares que se encontraban en los recovecos menos pensados o en fiestas celebradas en búnkeres secretos. A ninguno de estos sitios faltaba Clem. Acudía con rigurosidad a cada intervención que se realizaba. Era miembro activo de las polémicas del momento y vivía su sexualidad con una soltura impropia. Se rumorea que tuvo un amorío con el famoso asesino Robledo Puch, mundialmente conocido por tener el rostro de un ángel. Otros dicen que el amorío lo tuvo con el socio de Puch. La historia varía según quien la cuente. Él, por su lado, jamás afirmó o desmintió nada en público. Aprendió a temprana edad que la ambigüedad había un gran recurso para explotar. Pero este Clem que se paseaba entre los llamados antros como cemento, este Clem que gustaba de provocar con su actitud, tenía dos claros oponentes. Por un lado su padre, que lo miraba con malos ojos y no lo aceptaba. Por el otro, el poder de turno. Cuando llegó la dictadura militar de los años 70, Clem se volvió un claro objetivo al que sacar del panorama. Pudo, gracias a su dinero, mantenerse alejado de los problemas, suerte que no corrieron muchos de sus compañeros de aventuras de esos años. Sin embargo, antes de eso, pisó más de una docena de celdas y se cuenta que recibió un violento ataque por parte de un grupo de policías adoctrinados en el ejercicio de la represión. Estos sujetos le habrían arrancado el cuero cabelludo para humillarlo. Dicen que fue así como empezó a usar en un acto de resistencia la que pasaría a ser su mítica peluca. De nuevo no se sabe si esto pasó así o no. Sí se sabe que cuando el padre de Clem murió, él heredó una enorme fortuna y decidió hacer lo que hasta ese momento no se había animado. Se autoproclamó, sin temor, artista. A los 48 años, con la frente muy en alto, un objetivo claro y muchos billetes a su disposición, Clem realizó su primera exposición individual de collage fotográficos. Su estilo y lenguaje visual no solo representaban la contracara de lo que se esperaba de un artista, sino que escandalizaban con su intromisión en el mundo homoerótico. Su técnica de cortado y pegado, por otro lado, hablaba de una rusticidad que a muchos les chocaba, que venía a recordar una faceta lúdica que había quedado hacía años escondida tras las máscaras de las pretensiones. Pero no se contentó con mostrar sus obras, claro que no. Su estrategia para entrar en el mundo del arte era mucho más sofisticada, espejo directo de su modo de hacer las cosas.
¿Cómo procedió entonces Clem? En 1992 abrió su propia galería en Marcelo T. de Alvear y Florida, donde 3 años después creó la Fundación Federico Jorge Clem. Con dicha fundación, Clem pretendía promover a los artistas emergentes, a la vez que buscaba afianzarse como una especie de mecenas capaz de dejar un importante legado. Lo acusaron de grandilocuente, de generar una cortina de humo solo para satisfacer sus deseos ególatras. Lo cierto es que en su galería acercó al público argentino la obra de los grandes maestros del arte contemporáneo, tantos locales como extranjeros, desde Noé y Berni a Warhol o Magritte, sin escalas, o con todas las escalas posibles. Siempre incluía sus propios trabajos en las muestras, es verdad, pero también se encargaba de estar a la altura de toda la obra a la que defendía. Quería un arte para el pueblo al alcance de todos. ¿Molestaba su intrepidez de querer mezclarse con los más reconocidos o molestaba que le sacara al arte su faceta elitista? Clem no se quedó en el debate. Nuevamente dejó que el debate transcurriera en paralelo a su camino. Él no tenía tiempo que perder. En su mente ya estaba escrito el próximo paso. Era el paso que le permitiría cumplir sus ansias de llegar a la mayor cantidad de público posible. ¿Pero cómo pretendía lograrlo? Aterrizando sobre el lomo del gran monstruo de esos años, la televisión. En colaboración con el crítico Carlos Espartaco, Clem encabezó 232 emisiones del programa El Banquete Telemático. En la puerta de la muerte. El Banquete Telemático era un programa que salía en el incipiente Canal Arte, luego Canal A. Allí Federico desbordaba verborragia mientras ahondaba en temas que podían ir desde historia del arte, el feminismo o la filosofía. Había erudición en sus palabras, pero por sobre todo había otra cosa, algo que lo volvía genuino y hacía que muchos paralizaran su zapping en él. Clem era creativo y tenía un notable sentido del humor, y esa creatividad y ese humor deleitaron a miles. Mientras muchos hablaban de la vergüenza ajena que les causaba el programa por el espíritu desinhibido de Clem, otros lo disfrutaban del mejor modo posible, sin poder explicar por qué. Se hicieron habituales por esa época sus apariciones en los programas de Mirta Legrand, de Susana Jiménez, de Tinelli o de Gasalla. Todos los que lideraban horarios querían contar con su presencia. Del mismo modo participó de un video de la banda Ilia Kuriakian de Valderramas y diseñó la portada de un disco de Alto Camet, que le valdría el premio Gardel a Mejor Diseño. Sabía moldarse a todos porque sabía cuál era su rol, ser él, ese él disruptivo que se había propuesto desde joven. También era motivo de charla sus grandilocuentes fiestas de cumpleaños, fiestas de las que se contaban muchas cosas, fiestas a las que acudían personajes como la empresaria Amalita Fortabad, fiestas en las que dicen que llegó a soltar tigres entre los invitados o leones. Nunca se sabe bien. Otra vez los rumores. Todo esto lo terminaría de posicionar como un notable personaje del momento, tanto que el presidente Carlos Saúl Menem, fan expreso de sus delirios audiovisuales, le otorgaría una mención especial por su rol como artista. Pero claro, ese reconocimiento a futuro cavaría su fosa. Ese premio llevó a que Clem se convirtiera en un representante del menemismo, al que hay que aclarar, no adscribía. Se lo asoció con las privatizaciones, con lo superficial, con todo el aspecto negativo que los 90 dejaron como resaca cuando pasamos a los 2000. Con el cambio de década sus detractores lo redujeron a eso y lo volvieron unidimensional. Y de pronto, de la noche a la mañana, cuando nadie se lo esperaba, o quizás justamente por eso, comenzó su ocaso. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Luego de que se prendiera fuego la casa que había compartido toda la vida con su madre, Federico se negó a irse de allí. Incluso se quedó mientras la refaccionaban. Una complicación pulmonar por HIV y esos días expuestos al aire viciado de lo que había sido su hogar lo hicieron descender el último escalón hacia su declarado final. El 27 de noviembre de 2002, todos los medios anunciaron su muerte. Clem tenía 60 años y su figura entró en un injusto olvido. Hoy,
Trabajos como los del periodista Rodrigo Duarte, que rescató su figura a partir de más de 120 entrevistas a conocidos, buscan repensarlo. Hoy se pone en juego todo lo que hizo Clem para construir otra mirada sobre él y su arte. A su vez, se pone en valor el rol de su fundación, que entregó y sigue entregando premios a diferentes talentos locales. Nuestra mirada más desprejuiciada nos permite volver a cargar a este personaje con las facetas que de él quisieron ocultar. No solo fue un galerista imprescindible, sino también un individuo que desde el accionar promulgó la idea de vivir una vida libre. Pasa con Clem, en definitiva, lo que sucede con los más notables y siempre polémicos artistas. Su vida y su arte dirigen una misma tesis. En su caso, una que incomodó a los de su época, pero que hoy, más de 20 años después de su muerte, adquiere más y más valor. Una que finalmente lo termina de mostrar como lo que él siempre supo que fue: un adelantado. Y hasta aquí el video del día que de hoy. Si les interesó, los invito a dejar su like, suscribirse y activar notificaciones. Les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón en este canal. Y sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue El Día Que para Clarín.